Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 22. Corazón de hierro. Y allí habitan los hijos de la negra noche, el sueño y la muerte, dioses terribles. El radiante sol nunca los contempla con sus rayos, ni cuando se alza en el cielo ni cuando desciende de él. Y el primero de ellos ronda tranquilamente sobre la amplia espalda de la tierra y el mar, y es bueno con la gente, pero el otro tiene un corazón de hierro, y el espíritu de su interior es despiadado como el bronce, a cualquier hombre al que atrape una vez, lo retiene para siempre, y es odioso incluso para los dioses inmortales. Hesiodo. Teogonía. ¿Concentrarme en qué, concretamente?, preguntó James. Se sentía un tanto nervioso, la mirada de Magnus era fija y centrada, como si estuviera viendo dentro de James y a través de él. No hay duda de que llevas la sangre de tu abuelo, murmuró Magnus, aún mirando a James con una expresión curiosa. James se tensó. Sabía que Magnus no quería decir nada con eso, solo era la afirmación de un hecho y nada más. Sin embargo, a James esas palabras no le resultaron agradables. Hay puertas en tu mente que se abren a otros mundos, explicó Magnus. Una mente viajando eternamente, como dicen. Nunca he visto nada igual. Según tengo entendido, Jem te ha enseñado a cerrarlas, pero tu control aún no es perfecto. Bajó las manos con una sonrisa. Bueno, no importa, viajaremos juntos. No te preocupa nada, repuso James sin estar muy seguro de si Magnus quería una respuesta. ¿Lo que dirán mis padres cuando se enteren de que nos hemos arriesgado así? ¿Por qué se enterarán? Oh, sin duda. Magnus agitó una mano en el aire. James lanzó una mirada a Cordelia, que estaba junto a la puerta del estudio con la espada en la mano y todo el aspecto de una estatua de Juana de Arco. Esta se encogió de hombros, como diciendo, bueno, es Magnus. James, estoy convencido de que tus padres lo entenderán, en cuanto aprecien la gravedad de la situación, afirmó Magnus. Además, considerando sus actividades pasadas, tampoco es que tengan mucho a lo que agarrarse para protestar. Puso su mano de largos dedos sobre el pecho de James, sobre el corazón. Dejemos de tratar de asustarte o molestarte para que entres en el reino de las sombras. No es necesario. James lo miró sorprendido, pero el mundo ya se le estaba poniendo gris. Las familiares paredes del estudio se volvieron de un polvo monocromático, los libros, los sofás y las sillas deshicieron y desaparecieron. James estaba alzando, rodando hacia el vacío. Nunca había experimentado un viaje hacia el reino de las sombras de esa manera. El mundo se alejó de James, como si éste hubiera sido lanzado por un túnel. En un instante, el mundo había estado allí, con la chimenea, Cordelia, la noche londinense al otro lado de la ventana. Al instante siguiente, su mundo se alejaba volando, trató de agarrarlo, de aferrarse a él, pero la oscuridad lo envolvió, ni luna ni estrellas, solo una oscuridad que se sentía infinita y eterna. Una luz destelló entre las sombras, un resplandor de color ámbar que fue intensificándose gradualmente. Magnus estaba a unos metros de James, con una luz amarilla saltándole en la mano derecha. Miraba alrededor con el ceño fruncido. Esto, dijo, no es Edom. James se puso en pie, y el mundo se enderezó alrededor de él. De repente había una arriba y una abajo, una sensación de falta de gravedad, una sensación real de espacio. No era el polvo de Edom, sino una superficie lisa y pulida, que se extendía hacia la distancia infinita, formada por cuadrados alternos de luz y oscuridad. Magnus, llamó James, creo que podríamos estar sobre un tablero de ajedrez. Magnus masculló algo para sí.
Sonaba como si maldijera en algún otro idioma. James dio una vuelta completa, le pareció ver destellos por encima de su cabeza, como agujeritos en el cielo negro. Un leve resplandor lo cubría todo, podía verse el contorno de las manos y los pies. Magnus también parecía estar brillando levemente. James movió la mano en el aire y observó que su brazalete destellaba. James, piensa, instó Magnus. ¿Puedes ver Edom, como lo viste la última vez? ¿Puedes recordar la fortaleza oscura? James respiró hondo. El aire frío sabía a metal, con un regusto a plata. Nunca se había sentido tan lejos de casa, sin embargo, no sentía ningún temor. En algún lugar, pensó, en algún lugar muy cercano, si pudiera alcanzarlo. Y entonces lo vio, un pequeño tornado, como una tormenta de arena en miniatura. James retrocedió mientras el tornado aumentaba, se solidificaba y tomaba forma. Era un trono. La clase de trono que James había visto en los libros, ilustrando los dibujos de ángeles, marfil y oro, con escalones dorados que se alzaban hacia un enorme asiento. Había un símbolo peculiar grabado una y otra vez en los lados, con picos y un aspecto raro, y sobre el respaldo. Estaban escritas las palabras, y aquel que sea vencedor, y que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, y las regirá con cetro de hierro y le daré el lucero del alba. Era el trono de un ángel, pensó, o al menos lo habían hecho para que lo pareciera. Y las palabras grabadas en el trono estaban en latín, aunque los extraños símbolos grabados en los costados y los brazos no eran algo que reconociera. No, pensó. Sí que los reconocía. Los había visto en un libro, hacía solo unos días. Era el sigilo de Belial. Miró a Magnus, que cerró el puño con expresión preocupada. La luz ámbar que le había brillado en la mano había desaparecido. Abuelo, dijo James mirando hacia el trono. Abuelo, muéstrate. James oyó unas risitas, muy cerca, como si alguien le hablara al oído. Pegó un bote hacia atrás cuando Belial apareció en el trono, sentado sin ninguna formalidad. Llevaba el mismo traje de color pálido que había llevado en el reino de Belfegor, del color de la mañana, con encaje blanco en los puños y el cuello. Su pelo seguía siendo la misma mezcla de blanco y gris, como las alas de una paloma. ¿Me sorprendes, James? Me quedé con la impresión de que no querías saber nada de mí. ¿Has reconsiderado mi oferta? No, contestó James. Estoy avergonzado, dijo Belial, que no lo parecía en absoluto. Parecería que tú me has buscado a mí, y no al contrario. ¿Has venido para reñirme? Creería si te dijera, replicó James, que no he venido aquí por ti para nada. Seguramente no, contestó Belial. Debes admitir que no parece probable. Ya veo que te has traído a un brujo. Sus ojos color de acero bailotearon sobre Magnus. Y todo un hijo de Asmodeus, además. Como si fuera mi sobrino. ¿Cómo has caído de los cielos, oh, Lucifer, hijo de la mañana? Dijo Magnus en un tono como pensativo, y James se dio cuenta de que estaba recitando la Biblia. Tú que habías dicho en tu corazón, ascenderé al cielo, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, superaré las alturas de las nubes. Me asemejaré al Altísimo. Belial terminó la cita. Y aún así, te arrojarán al infierno, a los costados del abismo. Eso mismo, dijo Magnus. Eres muy grosero, replicó Belial. ¿A tu padre le gusta que le recuerden la caída? Porque lo dudo. No me importa mucho lo que le guste o no, respondió Magnus. Sin embargo, mi padre no es un ladrón, no va por ahí robándole las casas a otro. Lilith es poderosa. ¿Acaso no teme su ira? Belial se echó a reír. El sonido parecía rebotar en el suelo pulido y en los distantes puntos de luz, que James había comenzado a sospechar que eran estrellas muy distantes.
¿Temer a Lilith? Oh, esa sí que es buena. Deberías tener miedo, insistió Magnus a media voz. Tienes una. Solo te hacen falta 3. La risa de Belial cesó. La mirada que le echó a Magnus fue rápida, pero cargada de un odio repentino y agrio. No me gustan los que se cuelan donde no deben, replicó. Ni tampoco los sobrinos. Hizo un gesto con la mano hacia Magnus, y con un grito, se alzó del suelo y voló lanzado hacia la oscuridad. James dio un grito y corrió hacia donde Magnus había desaparecido, pero no lo encontró. No había ninguna señal de que hubiera estado allí alguna vez. Tienes una. Solo te hacen falta 3. James miró a Belial, que lo observaba como calculando con frialdad y, como un maestro de ajedrez sorprendido por un movimiento inesperado, se estaba preguntando cómo retomar la situación para su provecho. Si Magnus está herido, informó James, me enfadaré mucho. «¿Qué niño más raro eres?», replicó Belial. «Como si importara lo que sientes. Aunque admito que tengo curiosidad, si no has venido a buscarme, ¿a qué has venido?». James reflexionó un momento. Belial era muy listo, haría falta una mentira muy buena para engañarlo. Quería ver Edom. ¿Era ahí donde quería ir? Ya veo. A Belial le brillaron los ojos. Ya me esperaba intrusiones en mi nuevo reino, así que he puesto esta verja aquí para detener a los intrusos. Señaló con un gesto la oscuridad del tablero de ajedrez. No me esperaba que tú fueras uno de los intrusos. ¿Qué interés puedes tener en Edom? Magnus ha oído que le robaste el reino a Lilith, la madre de los brujos. Respondió James. Supongo que tenía curiosidad por saber qué le interesaba a mi abuelo de ese páramo sin direcciones. Sentía curiosidad por ti. Por tus planes. Supongo que a Magnus le da pena Lilith, dijo Belial. A los brujos se les enseña que ella es su antecesora, a adorarla. Pero si tú hicieras lo mismo, estarías otorgando tu compasión a quien no la merece. Se recostó en el trono. Lilith fue la primera esposa de Adán en el paraíso, ya sabes, pero dejó el jardín para emparejarse con el demonio Samael. La primera mujer infiel del mundo. Esbozó una sonrisa agria. Se la conoce como asesina de niños, digan lo que digan los brujos. Ella no me da ninguna pena, replicó James, ni me la da ninguno de tus viejos demonios, a pesar de todos tus alardes de realeza, tus tronos y tus títulos, a pesar de todo tu orgullo, no eres nada más que la primera maldad que conoció el mundo. Belial entrecerró los ojos. Ya veo por qué has creado este lugar como un damero, continuó James. Los mundos, las vidas, todo no es más que un juego para ti. Permíteme recordarte, dijo Belial con una sonrisa críptica, que no fui yo quien te buscó a ti. Y te presentas aquí, enfadado y armando lío, en mi reino, en mis tierras. Te había dejado bien tranquilo. ¿Mientes?, exclamó James, incapaz de contenerse. Me has atormentado en sueños. Me has mostrado todo tipo de muertes. Me has hecho vivirlas. Se le aceleró la respiración. ¿Por qué estás asesinando a cazadores de sombras y quitándoles las runas? ¿Y por qué me envías visiones de lo que estás haciendo? ¿Por qué querrías que yo lo supiera? La sonrisa de Belial se le quedó fija en la cara. Tamborileó con los dedos sobre los brazos del trono. Sus manos se curvaban de una forma rara, casi como garras. Visiones, dices. Yo no te he enviado ninguna visión. Y eso es mentira, gritó James. Tu juego es este. Si no puedes obligarme a obedecerte, ¿me volverás loco? ¿O la muerte y el dolor te divierten por sí mismos? Silencio, ordenó Belial, y su voz fue como una bofetada. La muerte y el dolor claro que me divierten, pero asumir que te mereces mis mentiras,
eso sí que es arrogancia. Contempló a James desde lo alto, y éste se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que había una marca roja en la solapa del traje blanco de Belial. Una marca roja que se estaba extendiendo. Era sangre que emanaba de la herida que Cortana le había infligido todos esos meses atrás. Entonces, era cierto, no se había curado. «Tienes una», dijo James con una voz que vibraba clara en la oscuridad. «Solo te hacen falta 3». Belial posó sus ardientes ojos sobre James. «¿Qué has dicho, niño de mi sangre?» «Una herida», contestó James jugándosela. «Ya tienes una herida mortal de Cortana. Lo único que hace falta son 3». Silencio. Rugió Belial, y de repente James pudo ver a través de la hermosa máscara humana de su rostro lo que había allí, un abismo terrible nacido del fuego y de las sombras cambiantes. James supo que estaba viendo el rostro auténtico de Belial, una cicatriz ardiente en la piel del universo. «Soy un príncipe del infierno», continuó Belial, con una voz que era llama pura. «Tal es mi poder. ¿Crees que tu protección te salvará? No será así. Eres humano, como lo es la que porta a Cortana, gusanos reptando sobre la tierra». Se puso en pie, aún la imagen de un hombre humano, pero James podía ver lo que yacía detrás de esa imagen falsa, una columna de fuego, de nubes, de relámpagos oscuros como la noche. «¿Alzaré mi trono por encima de las estrellas de Dios? Caminaré sobre la tierra y mi poder alcanzará más allá de los cielos. Y tú no me detendrás». Comenzó a avanzar hacia James. ¿Había hambre en su mirada, un callado apetito aterrador? James comenzó a retroceder, a apartarse de su abuelo. «Te has presentado en mi lugar de fuerza», continuó Belial. «Aquí no hay ninguna tierra a la que puedas agarrarte y usar en mi contra». «No importa». James seguía retrocediendo, pisando cuidadosamente los cuadrados alternos, blanco, negro, blanco. «No puedes tocarme». Belial sonrió malicioso. «¿Crees que estás protegido aquí porque lo estás en la tierra?», dijo. «Te invito a probar esa teoría». Dio otro paso hacia adelante e hizo una mueca. De dolor, la disimuló rápidamente, pero a James no se le había escapado. La herida aún le dolía. «De hecho, ¿por qué no has intentado aún escapar de vuelta a tu pequeño mundo?», divagó Belial. «¿Acaso no eres bienvenido allí? Estás cansado de ese lugar. Los mundos son algo muy pequeño, ¿no crees?», sonrió burlón. «¿O es que no sabes cómo volver sin la ayuda de tu brujo?». «Imagínate, Dom», le había dicho Magnus. Así que James intentó hacer lo contrario, recreó la imagen de su estudio, de la habitación de siempre, de la chimenea, los libros, el cuadro sobre la repisa de la chimenea. Pero aunque consiguió crearse un recuerdo perfecto, este se negó a tomar vida o realidad. Solo era una imagen que se le proyectaba sobre los párpados cuando cerraba los ojos. «Como pensaba», dijo Belial, y fue a coger a James. Sus dedos parecían haber crecido, como las finas patas de una araña. Se flexionaron, blancos y puntiagudos. «Aquí no tienes poder». La explosión hizo tambalear a James. Se había movido con tal velocidad que casi no lo había notado, su mano bajo la chaqueta, el metal contra los dedos, el retroceso de la pistola. El olor a pólvora mezclado con el olor metálico del aire. Miró a Belial aterrado, sabía que el disparo no había dado en el blanco. Belial no se había movido. Estaba frente a él mostrando los dientes, con la mano ante sí, cerrada en un puño. Mientras James miraba, Belial abrió el puño lentamente. A James se le cayó el alma a los pies. En el centro de la palma de Belial estaba la bala, de un ardiente color rojo. «Idiota», soltó Belial, y le tiró la bala. James oyó el ruido de la tela al rasgarse cuando la bala le arañó el antebrazo. Se tambaleó cuando algo lo agarró, algo que parecía una gran mano invisible,
y lo lanzó por los aires. Aterrizó sobre el hombro en una mala postura, y el revólver se le escapó rodando fuera de su alcance. Se volvió boca abajo, con un fuerte dolor en el brazo, y comenzó a arrastrarse para cogerlo. La misma mano invisible lo agarró de nuevo. Le dio la vuelta y lo dejó boca arriba, sin aliento, contempló la forma que se alzaba ante él. Belial parecía haber crecido hasta los 3 metros. Sonreía burlón y su rostro parecía quebrarse como el papel de pared viejo. Por las grietas, James podía vislumbrar un infinito terrible, llamas y oscuridad, agonía y desesperación. ¿De verdad intentabas matarme, James?, preguntó Belial en un tono bajo y burlón. Mírame, estoy eternamente vivo, y tengo las llaves del infierno y la muerte. He leído esa cita, replicó James mientras se incorporaba sobre los codos, con dificultad. Pero creo que no era sobre ti. Belial se volvió para mirar el horizonte, lo que pasaba por él. Para James fue un alivio, si bien uno pequeño, no tener que mirar el rostro de su abuelo. Son palabras sin sentido, James, explicó Belial. La verdad interpretada por los humanos son hechos vistos a través de un espejo opaco. No tardarás en aceptar mis términos. Me permitirás poseerte. Y dominaré la tierra, nosotros dominaremos la tierra. Se volvió de nuevo hacia James, de nuevo parecía totalmente humano, tranquilo y sonriente. ¿Te gusta salvar vidas? Un pasatiempo muy peculiar, pero te lo permitiré. Únete a mí ahora, y no habrá más muerte. James se puso en pie lentamente. Ya sabes que antes prefiero morir. ¿De verdad? Belial habló en tono de burla. Se puede arreglar, con toda facilidad, pero piensa en todo lo que te perderás. Tus dulces padrecitos. Tu hermana, qué triste se pondrá al perderte. Tu Parabatai, he oído que una herida como esa lo marcará para el resto de la vida. Y esa adorable esposa tuya. Estoy seguro de que te echaría de menos. James apretó el puño, lo que le envió un lento latido de sangre por el brazo. Daisy. Como alguien cayendo, que busca desesperadamente algo donde agarrarse, su mente se aferró a la idea de Cordelia. Cordelia recogiendo fresas en Cirenworth, bailando con su vestido de color rosa grisáceo en el baile del instituto, caminado por el pasillo de la capilla del instituto hacia él, dando vueltas con Cortana en la mano. Su rostro cuando leía, el arco de la boca, la curva del cuello, el perfil de la mano. Cordelia. Vamos, James, insistió Belial. No hace falta ser tan terco. Puedes descansar. Entrégate a mí, sé mío. ¿Te dejaré dormir? La luz estalló en la oscuridad, e iluminó las sombras que jamás antes habían sido iluminadas, como el primer amanecer del mundo. Belial gritó, James alzó los brazos y se protegió los ojos mientras el brillo crecía y crecía, una lanza de fuego atravesando su visión. Cortana. Frente a sus ojos, una cima dorada que se ensanchaba. Imágenes se alzaron a punto de cegarlo, podía ver el perfil de Londres contra el cielo, la luz del sol bañando el hielo, Thomas atado a una silla, las ardientes chucherías del mercado de sombras, yerba verde y a Matthew lanzándole un palo. Oscar, la habitación sobre el Devil's Tavern, Lucy y sus padres volviéndose hacia él, Jem entre las sombras. Y había unas manos sobre sus hombros, y eran las de ella, las de Cordelia, y ella dijo, con una voz de determinación absoluta: No es tuyo. Es mío. Él es mío. La visión de James se quebró, de vuelta a la oscuridad. Notó la acostumbrada nada giratoria del reino de las sombras, el gran damero, Belial, el trono, todo astillándose en el interior del vacío, y, segundos después, James aterrizó en el suelo lo suficientemente fuerte como para quebrarse los huesos. El dolor le subió por el brazo y gritó. Oyó a alguien decir su nombre, y abrió los ojos,
era Cordelia. Volvía a estar en el estudio de la casa de Curzon Street y ella estaba sobre él, pálida, con Cortana en la mano. «James», exclamó ella. «James, ¿qué has?» Él se incorporó hasta sentarse, y miró alrededor mareado. Bastantes muebles parecían haberse caído, una delicada mesita de té estaba hecha astillas frente a la chimenea. Magnus Bane estaba sentado en un rincón de la sala, con una mano aferrando el frente de su chaleco de brillantes colores y el rostro retorcido de dolor. James empleó la mano derecha para apoyarse sobre la mesa de ajedrez y se puso en pie. Tardó más de lo que le hubiera gustado. El dolor lo dejó sin aliento al hablar. «Daisy, ¿estás bien?» Ella asintió con la cabeza. «Sí, pero no sé Magnus». Comenzó a pasar entre los muebles caídos, yendo hacia el brujo. «Acaba de reaparecer aquí y se ha desmayado, y entonces te oí llamarme». James se quedó confuso al oír eso, pero no había tiempo para hacer preguntas. «Magnus», llamó. «Si Belial te ha hecho algo, llamaremos a los hermanos silenciosos, quizá Jem». Magnus se había puesto en pie dolorosamente. Alzó una mano y sacudió la cabeza con firmeza. «Estoy bien. Solo aturdido. No pensé que Belial estaría bloqueando la entrada de Dom». «¿Belial estaba?» Cordelia se tragó la pregunta, y miró de James a Magnus y de vuelta. «¿Y qué hacemos ahora?» Magnus se fue rápidamente hacia la puerta. «Esto es mucho peor de lo que pensaba. No hagáis nada. ¿Entendéis? No corráis más riesgos. Debo llegar al laberinto espiral y hablar con el consejo de los brujos. Déjanos, al menos, que te ayudemos», dijo James. «¿Podrías coger nuestro carruaje?» «No», replicó Magnus secamente. «Debéis confiar en mí. Quedaos aquí. Manteneos a salvo». Sin decir más, se marchó. James oyó un portazo en la distancia. Perplejo y bastante mareado, James se volvió hacia Cordelia, y se dio cuenta de que ésta lo miraba horrorizada. «James, está sangrando». Cordelia sintió un gran alivio al ver que la herida de James no era tan grave como parecía. Este se había quitado la chaqueta con una obediencia poco usual. Cordelia se estremeció, tenía la manga de la camisa empapada de sangre. Le desabrochó la camisa con dedos temblorosos y tragó aire entre los dientes. Algo le había hecho un profundo corte a James en el bíceps. «¿Y esto te lo ha hecho Belial?», quiso saber mientras cogía un trapo húmedo para limpiarle la sangre. Por lo general, era mejor echarle un vistazo a un corte antes de emplear una runa curativa sobre él, porque el Irad se podía cerrar la piel sobre suciedad o restos de la herida. «¿Tirándote una bala?» «Eso parece», contestó James. «Es raro, no era uno de sus poderes que se mencionara en el Monarchia Daemonium». Le explicó lo que había pasado en el Reino de las Sombras, mientras Cordelia preparaba vendas y agua, y conseguía encontrar su estela. En ese momento, le ponía la estela sobre el brazo, y dibujaba cuidadosos iraces sobre la piel bajo el corte. James hizo una mueca de dolor. «Y he perdido la maldita pistola. ¿Se quedó allí? ¡Qué desastre!». «No importa», repuso Cordelia con firmeza. «Tienes otras armas igual de buenas». Él la miró un momento en silencio. «¿Cómo has llegado hasta donde yo estaba?» «No estoy segura», contestó Cordelia. «Te he oído llamarme. Era como si algo me tirara hacia ti, pero lo único que podía ver eran sombras, y entonces te reconocí en la oscuridad. Supe que estabas allí. Alcé a Cortana para poder ver, y oí la voz de Belial. Entrégate a mí, sé mío. Te dejaré dormir». Él la miró, ella se hallaba de pie ante él, que estaba sentado en el brazo de uno de los sillones tapizados. Habían cambiado el estudio por la sala de estar, donde los muebles seguían en pie. La luz mágica brillaba desde unos candelabros sobre la repisa de la chimenea, e iluminaba la habitación suavemente.
Tenía miedo, explicó Cordelia, después de que Magnus volviera sin ti, de que te quedaras atrapado allí. Miedo, era una palabra que se quedaba corta. Había estado aterrada. Has abierto una puerta para regresar. ¿Como una especie de portal? Él le escrutó el rostro con sus ojos dorados. Ella movió la estela por el brazo, para hacerle una tercera marca, el rasguño ya se estaba curando, y se cerraba dejando una cicatriz. Tenía la camisa manchada de tierra y sangre, y un arañazo en la mejilla. Su pelo era una explosión salvaje. Cordelia se preguntó si era raro que, en cierto modo, prefiriera a ese James, incluso con la suciedad, la sangre y el sudor, que al caballero de perfectos modales con la máscara encima. Isabelial no quería que me quedara allí, repuso James, lo que no era exactamente una respuesta a la pregunta. Me ha dicho que nunca me ha enviado visiones de los asesinatos, que nunca había pretendido que yo los viera. ¿Y te lo crees? Sí, contestó James pasado un instante. Sé que es un embustero, pero normalmente quiere hacerme pensar que es todopoderoso. No veo la ventaja de mentirme de un modo que hace parecer que haya cometido un error. Entonces, ¿qué significa todo eso? No lo sé, respondió James, aunque Cordelia sospechaba que tenía varias teorías. Pero creo que entiendo por qué tiene tanto miedo a Cortana y a ti. Cuando estábamos en el reino de las sombras, Magnus le dijo, ya tienes una. Solo te hacen falta 3. ¿Una qué? "Un- Una herida, me parece", contestó James. De Cortana. Aún no se le ha curado. Es como la herida del rey pescador, sangra y sangra. Supongo que 2 golpes más de esa espada, golpes mortales, no rasguños, podrían acabar con él. Y cuando lo mencioné, Belial pareció aterrado. Cordelia dio un paso atrás para examinar su esmerada labor. El brazo y el hombro de James seguían amoratados, pero el corte ya solo era una fina línea. Blanca. Dejó caer sobre la mesa la toallita que había estado sujetando en la jofaina de agua rosácea. Pero no lo entiendo, comenzó. Dicen que nada puede matar a un príncipe del infierno, así que, ¿cómo podría hacerlo Cortana? Por muchos golpes que le dé. Los dorados ojos de James destellaron. No podría decirlo, aún no. Pero creo que todas las historias son ciertas, incluso las que se contradicen las unas a las otras. Quizás sobre todo esas. Extendió la mano para cogerle la estela, sorprendida, ella le dejó hacerlo. Me has preguntado antes si he abierto alguna puerta para volver aquí. No lo hice. No podía. Magnus tenía razón, no es algo que haya practicado con Jem, o ni siquiera pensé que podría hacer, abrir caminos entre los mundos con la mente. Magnus parecía tan seguro. Bueno, lo intenté. Pensé en esta casa, el estudio, intenté dibujarme en la mente cada trozo de él. Nada funcionaba. Era igual que si hubiera estado atrapado en arenas movedizas. Dejó la estela sobre la mesa. Hasta que pensé en ti. ¿En mí? Preguntó Cordelia, un poco indiferente, mientras James se ponía en pie. Ahora era ella la que lo miraba desde abajo, a sus ojos serios, sus espesas pestañas, el serio arco de la comisura de la boca. Pensé en ti, repitió él, y fue como si estuvieras allí, conmigo. Vi tu rostro. Tu pelo, enredó un dedo en un rizo que le colgaba a Cordelia junto a la cara. Ella pudo notar el calor de la mano de él contra la mejilla. Y ya no tuve miedo. Sabía que sería capaz de regresar a casa gracias a ti. Que tú me llevarías de vuelta. Tú eres mi estrella fija, Daisy. Por un momento, Cordelia se preguntó si James estaría desvariando, aunque le había puesto una runa de renovación de la sangre. James, yo. Él le pasó los dedos por la mejilla y los bajó hasta la barbilla. Le alzó el rostro con suavidad. Solo quiero saber una cosa, dijo. Lo que dijiste, ¿lo decías en serio? ¿Decir qué?
Lo que dijiste en el reino de las sombras, murmuró él. Que yo era tuyo. El estómago le dio un vuelco. Cordelia había querido pensar que no la había oído. Recordaba gritar esas palabras hacia las sombras, no había visto a Belial, pero lo había notado, por todas partes, había sentido sus garras sobre James. Pero era evidente que sí la había oído. Él clavaba sus ojos dorados en los de ella, hermosos como un amanecer, feroces como la mirada de un halcón. No importa lo que dijera, respondió ella. Quería que te dejara en paz. No te creo, afirmó James. Cordelia pudo notar los ligeros temblores que le recorrían el cuerpo a James, temblores de estrés, lo que significaba que se estaba obligando a permanecer muy quieto. Tú no dices cosas que no piensas, Daisy. Muy bien. Cordelia alzó la barbilla, separándola de la mano de James. Le temblaba ligeramente la boca al hablar. Entonces, lo decía en serio, tú me perteneces a mí y no a él, nunca le pertenecerás a él. Se quedó sin aliento cuando él la envolvió entre sus brazos y la levantó del suelo. Cordelia sabía que no era ninguna muñeca delicada, como Lucie, pero James la alzó como si no pesara más que una sombrilla. Le puso las manos sobre los hombros justo en el momento en que él apretaba su boca sobre la de ella, y le cortaba las palabras y el aliento con un beso explosivo. La sangre le resonó en los oídos. Notó la boca de James, cálida y abierta sobre la suya. Ella separó los labios cuando él introdujo la lengua, acariciándola. Se apretó contra él, le clavó los dedos en la piel, deseando más, mientras le pasaba la lengua por los labios y luego lo besaba profundamente. Sabía a miel. Se tumbaron en el suelo sin que James la soltara, él se arqueó sobre ella, con una expresión ebria y aturdida. Daisy, susurró. Daisy, mi Daisy. Cordelia sabía que si le decía que parara, él lo haría, inmediatamente y sin preguntas. Pero era lo último que quería. Él estaba tendido sobre ella, presionándola sobre la blanda alfombra, estaba en camiseta, y ella dejó que sus manos fueran por su cuenta, acariciándole el bíceps, entreteniéndose en la curva de los músculos y luego en la espalda, mientras él se alzaba sobre los codos. Muy bien, le susurró él contra la boca. Tócame, haz lo que quieras, lo que sea. Ella buscó el borde de la camiseta y metió las manos por debajo de la tela. Quería colocarlas en el lugar donde le latía el corazón. Le pasó las palmas por el pecho desnudo y le notó el temblor en el abdomen al pasar por su superficie. Subió por las costillas, los suaves músculos del pecho, su piel era como la seda, cortada aquí y allí por cicatrices de antiguas marcas. James le puso la cabeza sobre el hombro, temblando bajo sus manos. Daisy. Cordelia sintió de nuevo el poder que había sentido antes. La convicción de que aunque James no la amaba, la deseaba. Incluso a pesar de sí mismo, la deseaba. Era un poder algo vergonzoso, y más fuerte por la propia culpa. Bésame, le susurró ella. Las palabras parecieron atravesar a James con la fuerza de un rayo. Le aplastó los labios antes de comenzar a besarla por el cuello, por la clavícula. Con las manos, encontró los botones en el cuello del vestido, los fue abriendo uno a uno y besando cada centímetro de piel dejado al descubierto. Cordelia tragó aire, se había vestido sola, y no llevaba ni corsé ni camisola bajo el vestido. Le oyó inhalar con fuerza cuando la tela cayó, y dejó al descubierto la parte alta de sus senos. Con la mano abierta, le acarició la piel, incluso mientras se alzaba para besarla de nuevo en los labios. Ella le devolvió el beso con ansia mientras enrollaba sus dedos en la sedosa maraña de su cabello negro. Él le cubrió un pecho con la mano, y gimió suavemente contra su boca, murmurándole que era hermosa, que era suya. Como en la distancia, Cordelia oyó algo que sonaba como el resonar del metal, como si hubieran golpeado un instrumento muy pequeño y delicado.
James ahogó un grito y se apartó, sentándose a medias. Se había llevado la mano a la muñeca derecha, tenía una marca roja, como una quemadura. Pero había algo más, algo que faltaba. Cordelia miró al suelo. El brazalete de plata que James llevaba siempre yacía roto en 2 trozos sobre la piedra de la chimenea. Cordelia se incorporó mientras se abotonaba rápidamente el vestido. Se notaba las mejillas ardiendo, mientras James, que se había arrodillado, cogía los trozos y los inspeccionaba en su mano. Cordelia vio las largas grietas que recorrían el metal, como si hubiera estado sometido a una presión o torsión muy intensa. Las palabras que habían estado grabadas en la curva del metal eran casi ilegibles ahora: Loyauté me lie. La lealtad me ata. James, hubiera podido decir Cordelia. James, lo siento. Pero no lo sentía. Cruzó los brazos sobre el pecho, cada trozo de su cuerpo seguía vivo, titilante de excitación. Le temblaban las piernas, al parecer el cuerpo tardaba más que la mente en darse cuenta del actual estado de la situación. Su pelo era una masa enredada que le caía por los hombros, se lo echó hacia atrás. ¿James?, preguntó. ¿Qué ha pasado? Él seguía arrodillado frente a la chimenea, con la camiseta arrugada donde ella casi se la había roto. Le dio la vuelta al brazalete en la mano. Daisy, creo que... La cabeza se le fue hacia atrás. Ella le vio los ojos, totalmente negros, con el blanco desaparecido por completo. James se sacudió una vez y se desplomó, inerte, sobre el suelo. Grace, 1903. Grace nunca le dijo ni una palabra a Jessie sobre el brazalete. Él solo estaba presente por las noches, claro, y evitaba a los Gerondale por principio, porque al parecer eran capaces de ver a los fantasmas, aunque no parecía que James nunca lo hubiera vislumbrado. Se dijo a sí misma que no valía la pena decirle nada a Jessie sobre el hechizo. Si le decía que James la amaba, él la animaría y se pondría feliz por ella, y ella se sentiría fatal. Y si le contaba que su madre y ella controlaban los sentimientos de James, Jessie se sentiría horrorizado. Cuando se trasladaron a Londres en verano, siguiendo a James porque Tatiana estaba desesperada porque no se rompiera el hechizo del brazalete, lo que más había temido Grace era que Jessie acabara por enterarse. Que averiguara que ella había explotado a James, lo había usado, lo había engañado. Que pensara que era un monstruo. Y quizá lo fuera, pero no podría soportar que Jessie la viera como tal.